Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ustedes saben, que hermanos, que el Jueves Santo es jueves de la institución de la Divina Eucaristía y del sacerdocio. Esta noche del Jueves Santo, nuestro Señor instituye dos santos sacramentos. El sacramento de la Eucaristía, que es sacramento y sacrificio, y el sacramento del sacerdocio. Ustedes saben que desde el pecado original, los hombres, para reconciliarse con Dios, le ofrecieron sacrificios. Abel el justo, por ejemplo, ya desde el inicio. Y todas las figuras del Antiguo Testamento, el sacrificio de Isaac por Abraham, el sacrificio que hicieron los hebreos en Egipto, el momento de su liberación de Egipto, este cordero que habían sacrificado, cuya carne habían comido asada sin romperle ni un hueso, y esta sangre que pusieron alrededor de las puertas en la noche en que pasaba el ángel exterminador. Y de hecho el ángel pasó, mató a los primogénitos de los egipcios y no tocó a ninguno de los hebreos. Y finalmente fueron esta noche liberados. El faraón, espantado de lo que pasaba, dijo a Moisés de irse. Y desde Moisés, unos 1250 años antes de Cristo hasta Cristo, todos los años los hebreos celebraban esta fiesta que llamamos Pascua. Dios pasó para libertarlos, para salvarlos, sacrificaban el cordero y comían su carne. Pero todos estos corderos sacrificados, esa sangre que habían utilizado los hebreos en Egipto para protegerse del ángel exterminador, era figura de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Cuidado en lo que llamamos hoy la última cena. En nuestro lenguaje tan pobre actual, no es una cena profana que come Cristo. Es una cena sagrada, es el Cordero de Pascua que comió con los apóstoles. Sepan esto, no es una comida profana que está comiendo. Sí comió la Pascua del Antiguo Testamento con los apóstoles, y como cuando uno injerta un nuevo árbol en el tronco del antiguo árbol, y va a injertar el culto del Nuevo Testamento en el culto del Antiguo Testamento. Es la continuación. Los corderos, todos los corderos sacrificados, y por miles y miles los sacrificaban cada año en Jerusalén, todos esos corderos representan al Cordero. ¿Y qué dice San Juan Bautista cuando mostró Cristo? Eche años de ahí. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que elimina el pecado del mundo, el que salva. Entonces este Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y antes de ir a su sacrificio, el Viernes Santo, bien va a instituir el sacrificio del Nuevo Testamento en su sangre. Entonces la comida que come esta noche no es una comida profana, que quede claro. Él anticipó su sacrificio ofreciendo su vida por nosotros. ¿Qué hizo? Bien, después de haber hecho las ceremonias del Antiguo Testamento, bien, toma el pan, y los apóstoles miran qué va a hacer, y lo consagra. Pronuncian las palabras: esta cosa que tengo en mi mano, este pan blanco que tengo en mi mano, es mi cuerpo. En arameo dice, Honau Fagrodil, esta cosa, este pan que tengo en mi mano, es mi cuerpo, entregado por ustedes y por muchos, en remisión de los pecados. Después toma el cáliz con vino, es el cáliz en mi sangre, del Nuevo y Eterno Testamento, derramado por ustedes y por muchos. Hagan esto en memoria mía. Nuestro Señor, por ser Dios, Creador, Todopoderoso, no necesita muchas cosas. Con una palabra dijo, haya sol, hubo sol, haya mundo, hubo mundo. Y bien dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y al decir, hagan esto en memoria mía, consagraba a los apóstoles como sacerdotes. Les daba poder de consagrar su cuerpo. Nadie tiene autorización y poder de consagrar el cuerpo sangre de Cristo si no es sacerdote, si no ha recibido por mano de los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos católicos, el poder de consagrar el cuerpo sangre del Señor.
Por lo tanto, con mucha pena y tristeza, vemos hoy hay miles y miles de pobre gente engañada, sacada de la iglesia madre católica, que se dicen pastores y que hacen un simulacro de una comida profana, de una santa cena, que no es la cena del Señor. Es algo que ofende más bien a Dios, porque nadie puede consagrar el cuerpo del Señor si no es sacerdote. Ahora, ¿para qué nuestro Señor nos dejó el sacramento? Es la comunión. Y bien, para alimentarnos. Como dice San Juan Crisóstomo, este grandísimo santo que explicó toda la Biblia a fondo, que es el patrón de los predicadores católicos, y dice, Dios nos ha hecho con cuerpo, somos seres sensibles, necesitamos ver, tocar, escuchar, oír. Entonces nos comunica lo divino, lo invisible, lo espiritual, mediante cosas sensibles, cosas visibles. Como por ejemplo el agua, cuando lavo mis manos me purifico, el agua purifica mi mano, y bien el agua comunica la gracia y la santidad mediante el bautismo. Como el agua purifica, así el bautismo. Mientras el sacerdote echa el agua sobre la cabeza del bautizado, y bien Dios interiormente lo comunica la salvación de Cristo, la sangre purgada de Cristo para purificarlo. Como el pan, la tortilla, el alimento nos alimenta, se transforma en nuestra carne, sangre y huesos, así la Santa Comunión nos santifica, nos cristifica. No estamos recibiendo un pedazo de pan. Sí, sobre el altar hay pan antes de la misa, antes de la consagración, pero en la consagración, Cristo mismo, el único y sumo sacerdote del Nuevo Testamento, bien comunica a sus ministros, los sacerdotes humanos que somos, Cristo mismo, por la boca del sacerdote, consagra, cambia el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Y dijo él, en capítulo 6 de San Juan, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, ni más ni menos. Y el que no lo come, no lo tiene. Entonces de ahí la importancia de no diferir demasiado la primera comunión de los niños, necesitan esa santificación, este alimento divino. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para recibir dignamente la Eucaristía? Es el cuerpo y sangre de Cristo. Bien, son estado de gracia, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia. Si una persona, Dios no quiera, comulga teniendo pecado mortal sobre su conciencia, no sacado, no borrado, no perdonado, no confesado, bien hace un sacrilegio. San Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 11. Bien, ¿qué dice San Pablo? Bien, dice algo muy importante. Cualquiera que comiere este pan consagrado, la hostia consagrada, y bebiere el cáliz del Señor indignamente, en pecado mortal, bien será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, examínase a sí mismo el hombre, y entonces coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque, insiste, quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Y como consecuencia, los que comulgan indignamente, bien tienen problemas. Primero, hace un pecado mortal peor que si hubiera matado 100 personas. Sacrilegio, es como echar la basura al cuerpo del Señor. Hay otras consecuencias de esos sacrilegios. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos, flacos, y mueren muchos. Entonces, queridos hermanos, hace falta saber las condiciones para comulgar dignamente. No tener ningún pecado mortal sobre la conciencia. Tener recta intención, saber lo que uno recibe, y recta intención lo comulgo para santificarme, no para que la gente me vea. Y claro, tener uso de razón. El niño que comulga debe saber lo que está recibiendo. Ahora, si una persona se confesó bien, dijo todos los pecados que tiene en la memoria y se olvidó algo sin quererlo, bien, la gracia, el pecado no pueden coexistir, entonces queda perdonado y está en gracia de Dios. Si comulga no hace pecado, ¿por qué? Porque él quiso hacer bien su confesión, no ocultó ningún pecado. Lo dice en la confesión siguiente y se acabó. Pero si uno deliberadamente oculta pecados, bien come, bebe indignamente al cuerpo del Señor. Ahora, ¿por qué comulgamos? Dije, y bien comulgamos para santificarnos.
para protegernos, para divinizarnos, para unirnos a Dios. Realmente el corazón de la persona que comulga dignamente es millones de veces más santo y puro que el copón y el cáliz que contiene el cuerpo y sangre del Señor. Es Dios que tenemos en nuestro corazón, es Dios que recibimos, y viene a aumentar en nosotros la fe, la esperanza, la caridad, la bondad, la justicia, las virtudes, y nos ilumina más y nos fortalece contra los pecados futuros. ¿Por qué nuestra sociedad actualmente está tan egoísta, tan pecadora, tan impura? Y bien, porque por desgracia, Satanás logró convertir en hereje a Martín Lutero, el campeón de todas las herejías actuales, y bien, falsificó la fe cristiana. Y al no tener cuerpo, sangre de Cristo y el sacramento de expulsión del pecado, que es la penitencia, y bien, los pueblos protestantes han caído bajo, y después todas las cosas que han inventado, y bien, invadieron los pueblos católicos también. Y hoy, por desgracia, el mundo anda mal porque no se alimenta del cuerpo y sangre del Señor. Ese es el problema número uno. Y además, si hay tanta difusión entre los pueblos, entre las familias, entre los vecinos, en donde quiera hay división, fragmentación de la sociedad y problemas y odios y rencores, etcétera, etcétera, porque el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, nos unifica en lugar de dividirnos. 1000 granos hacen una hostia. Como todos los granos hacen la hostia, así la Eucaristía unifica los corazones. Y también mediante la Eucaristía aprendemos lo que es el sacrificio. Sacrificio, por definición, es hacer algo que nos cuesta. Nuestro Señor le costó, en agonía dijo: Señor, Padre, aclare de mí este cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga y no la mía. Entonces eso también es importante saber. La Eucaristía, la comunión, nos enseña, nos da fuerza para ser abnegados, para hacer sacrificios, para no buscar nuestro egoísmo, nuestras comodidades, nuestros intereses, sino tener caridad con el otro. Tener caridad con el otro, ayudar al otro. Ustedes conocen quizás las hijas de la caridad, estas monjas fundadas por San Vicente de Paul hace varios siglos, desde los años 1600. Ellas se ocupaban de niños abandonados, huérfanos, ancianos, enfermos. Y un día uno de estos disques sabios del mundo, pero ciego en el alma, ateo, medio ateo, fue a visitar a estas hijas de la caridad. Y cuando le mostraron a estos ancianitos que gritaban, que sucios, que descortés, de todo esto, y este señor ya tenía prisa de salirse de esta sala, de ver toda esta miseria, ¿no? Que las monjitas con caridad, con sonrisa los atendían. Y él tenía prisa de salir. Y dijo: madre, ¿y acaso ustedes tienen vocaciones? Sí, señor, nunca nos faltaron las vocaciones. Y no hay monjas que salen de aquí, no, salvo enfermedad, ninguna sale, al contrario, cada año tenemos vocaciones. ¿Y cómo soportan, aguantan esto? La monja dijo: tenemos un secreto. Entonces fueron a otra sala y mismo problema, el mal olor, el calor, la cosa, etc. Él tenía prisa de salir. Y finalmente, desde visitar varias salas, llegan a la capilla y la hermana superiora dice: te dije que tenemos un secreto que nos da fuerza para aguantar, soportar, sacrificarnos, ser abnegadas. Bien, aquí mire la caja que hay sobre el altar y una lámpara roja a su lado. Ahí está el Señor, la Eucaristía, que nos da fuerzas. Cada mañana nos fortalecemos con este pan de los ángeles que nos da la fuerza de la caridad y de la abnegación. Entonces, queridos hermanos, es muy importante tener sed de hambre de la Eucaristía, comulgar dignamente. Una sola comunión más en la vida puede tener consecuencias incalculables, pero acercámonos con fe, con devoción, con deseo de recibir a nuestro Señor y vaciándonos de nosotros mismos, de nuestros defectos. Porque en la medida, como decía Santa Teresa, usted va a la fuente con pequeño vaso, tiene un poco de agua.
Va con una botella de 3 litros, tiene más. Va con un garrafón, tiene mucho más. En la medida que uno va con grande deseo y vaciándose de sí mismo, de sus defectos, egoísmo, etcétera, más uno recibe santidad. Entonces, acercámonos a la Eucaristía con mucho deseo de santificación y también después de la comunión, hablemos un rato con nuestro Señor. Si escuchemos su voz, es realmente Dios que recibimos. Ahora otra pregunta, debido a la confusión actual de las ideas, clarifico unas cosas. ¿Y por qué no damos cuerpo y sangre de Cristo, el vino consagrado en la hostia? Y bien, no es necesario, porque la hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, el Cristo glorioso. Entonces, la hostia está Cristo total y completo. Entonces, por esto no es necesario como unos pretenden. Además, ¿por qué damos la comunión de rodilla y en la boca y no en la mano y de pie? Y bien, porque somos creyentes, porque sabemos quién recibimos, qué es lo que estamos recibiendo. No estamos recibiendo un pedazo de pan. Son los herejes arianos en el siglo IV que no creían en Cristo Dios, comulgaban de pie en la mano. Más tarde, cuando murió esta peste del arianismo, bien, que oprimió la Iglesia Católica durante años, bien, más tarde, el nacimiento de la herejía protestante y la pérdida de la fe en la Eucaristía introdujeron la comunión en la mano, de pie y sin confesión. El primero que hizo dicha fechoría fue el apóstata, mal sacerdote apóstata Martín Lutero. Dejó el altar frente a la cruz, puso una mesa, todos comulgan sin comunión, sin confesión, y en la mano y punto. Entonces es la herejía protestante que introdujo esta fechoría. Y más tarde, en los años 70, en Europa, los criptoprotestantes, los modernistas, los amigos de Lutero, enemigos de la Iglesia Católica, teniendo autoridad de obispo y sacerdote en la Iglesia, dieron la comunión a la mano, violando la regla de la Iglesia. Y el Papa Pablo VI, por desgracia, los que concedió un permiso especial que se llama indulto, y este indulto ahora, a pesar de que la regla, los que quieren comulgar de rodilla en la boca es la regla de la Iglesia, y bien, este indulto hoy se hizo casi universal, y hasta niegan la comunión a los católicos que quieren comulgar de rodilla y en la boca. Es una tiranía absoluta, que nos lleva a la herejía. Y yo digo, ¿por qué tenemos que imitar a los herejes? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué damos la comunión, dije, en la boca y de rodilla con la patena? Bien, porque es el máximo respeto y máxima protección. Como cada gotita de agua es agua, cada parcelita del cuerpo de Cristo es Cristo. Por lo tanto, teniendo la patena y teniendo la boca, tenemos la máxima garantía de respetar a nuestro Señor y de recibirlo dignamente. Yo doy testimonio con mis casi 26 años de sacerdocio, quizás no en cada misa, pero regularmente, después de haber dado la comunión, hay parcelas de hostia que caen en la patena. Cuando caen yo no las veo, pero como la patena está ahí, quedan protegidas y los ponen en el copón. Ahora, otro problema, hay obispos, hay sacerdotes, especialmente en Alemania, Malta, etcétera, que quieren dar la comunión incluso a los adúlteros y a los protestantes. Y bien, esta gente ya no es católica. Esos obispos no son católicos. Aunque tengan catedral y puesto y mitra y báculo, bien, son unos hipócritas, herejes, discípulos de Lutero. Tienen que ser excomulgados. Aunque no los excomulgan oficialmente, son herejes, no son católicos. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Esta gente, debido a que no cree lo que es la comunión, lo da hasta pecadores públicos, hasta hombres con hombres puestos y casados. Eso es horrible esto. Esto atrae maldición de Dios sobre esos pueblos, sobre esas iglesias, sobre estas naciones. Nosotros, creyendo en la fe católica, apostólica y romana de 20 siglos, sabemos que toda hostia consagrada es el Señor Jesús mismo, glorioso que está en el cielo, y que quiere comunicarse a nuestras almas para santificarnos. Por lo tanto, si alguien va a la iglesia, quiere comulgar de rodilla, en la boca, el sacerdote se niega de la comunión, que se levante, que se vaya sin comulgar. Dios te vencerá 1000 veces más.
Y si 50 personas en la iglesia se niegan a comulgar en la mano como los protestantes, y bien ahí los obispos, los sacerdotes, pensarán más. Si como borreguitos obedecen a todo lo que dicen, no funciona. Estamos en una crisis, es verdad, y no podemos aceptar que maltraten al Hijo de Dios hecho hombre. Es el Dios que decimos, no es un pedazo de pan. Si no tienen fe, que lo digan. Pero estos modernistas, estos hijos de Satanás, déjenme un poco enojarme, sí, es gravísimo. Esta gente malvada, esta gente sin fe, esta gente con una cabeza totalmente trastornada, ideas falsas, bien, quieren destruir la iglesia desde dentro, no desde fuera. Por eso nos llevan a esto. Y consecuencia de esta enseñanza de los últimos 50, 60 años, bien, son miles y miles, millones quizás, los católicos que fueron descuidados por estos falsos obispos y malos sacerdotes y mala doctrina, que fueron capturados por Satanás en las sectas que no son cristianas verdaderamente, que son heréticas. Todas las sectas fundadas por hombres son iglesias piratas que privan los pobres cristianos con una Biblia falsificada, los priven del cuerpo o sangre del Señor. Un día dije a una protestante ex católica que el hecho de dejar la iglesia católica e ir a una secta era un problema. Le dijo, ¿cuál problema? Porque Cristo dijo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Nosotros recibimos el cuerpo de Cristo. Sí, señora, ¿quién lo consagra? Y el pastor. Pero el pastor no es sacerdote. ¿Cómo puede consagrar el que no es sacerdote? Lutero, al salir de la iglesia, ser expulsado, cortó el cable. No era obispo, no pudo hacer sacerdotes, nombró catequistas de su herejía, que llama pastores. El pastor puede tener muchas virtudes humanas, no es sacerdote. Por lo tanto, hace un teatro. Pan tenía, pan da la gente. Engaña a la gente. Hace poco me dijeron que unos protestantes fueron a la catedral a comprar hostias para su hostia no consagrada, claro, para su cena. Pero es un engaño, porque todos los ex católicos engañados piensan recibir lo mismo, pero no está consagrado. La diferencia entre verdadero y falso es como el billete de banco, verdadero o falso. En apariencia no se ve, pero en real el falso no vale nada. Entonces, queridos hermanos, es algo triste de ver que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hoy está como despilfarrado por esta crisis que pasa el mundo. Y si queremos que haya paz y tranquilidad y caridad y bondad y seguridad y respeto y educación, justicia en el mundo, necesitamos ser cristianos de veras. Necesitamos alimentarnos del cuerpo y sangre de Cristo y luchar contra nuestros defectos. Porque si comulgamos y comulgamos y comulgamos y no hay cambio en nosotros, seguimos mismos pecados y mismos defectos, hay un problema. Y el problema no viene de Dios, viene de nosotros mismos. Tenemos que pensar en esas cosas. Por amor a Cristo, debemos cambiar de vida y luchar contra todo pecado. Primero, todo pecado mortal, claro, y después todo pecado que sabemos que no agrada al Señor, aunque sean pequeños pecados. Y aprovechar también, en conclusión, que los hermanos visitan al Santísimo cada vez que se puede. No olvidemos, nuestro Señor está presente. Quiso con humildad extraordinaria, caridad extraordinaria, estar día y noche con nosotros en el Santísimo Sacramento. Por eso, cuando vamos a la iglesia, vemos la lámpara encendida, ahí es el Señor, ahí es el Señor. Un día un pastor protestante hacía turismo, visitó muchas iglesias católicas antiguas, su hijito preguntaba muchas cosas, y esto que es el altar, esto que es sagrario, que la lámpara, ahí es lámpara que es, para decir que Jesús está presente, etcétera, según la fe católica, decía el pastor. Después fueron a un templo protestante y el niño preguntó, ¿y dónde está la lámpara? ¿Dónde está el sagrario? A nosotros no tenemos esto. Vamos, papá, aquí no está el Señor. Y tenía razón, el Señor no está ahí, no, pobres de ellos. Lo que hermanos tengamos este amor a nuestro Señor, aprovechemos de lo que nos ha dejado, esta sangre derramada en la cruz, este cuerpo sacrificado en la cruz, bien sus efectos, su victoria la comunica a nuestras almas mediante los santos sacramentos y especialmente la Sagrada Eucaristía. El día que tendremos sed y hambre de comulgar cada día,
andamos bien. Pidamos al Señor este don del amor a la divina Eucaristía. Amén.